Buenos días, hermanos. Cada uno de los presentes, que Dios les bendiga en esta mañana. Gracias. Ahí sí. Amén. Cantan bonito ustedes, cantan bonito. Se escucha precioso. Por lo menos los que estamos al fondo podemos escuchar todo cómo retumba la iglesia al fondo, porque la voz de ustedes viene para acá, choca en la muralla y se devuelve, y los que escuchamos más fuerte son los que estamos al fondo, por si no lo sabía. Y realmente se escucha precioso. Yo decía en mí, son de esos días o de esas alabanzas que uno podría decir, voy a leer un versículo y nos vamos para la casa. Porque gran parte de lo que alabamos y cantamos son grandes verdades. Decir que Dios es santo, algo que hay que recordar constantemente. Y todo lo que a Él ha hecho en nuestra vida. Así que realmente yo digo que es clave la alabanza. La alabanza prepara nuestros corazones para escuchar su palabra. Nunca la alabanza es más importante que la palabra, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Pero me acuerdo cuando estaba en instituto estudiando y el pastor nos decía que era fundamental la alabanza en los cultos. Y la razón era porque si la gente entendió lo que estaba cantando, adoró, alabó al Señor, el corazón quedó listo para recibir la palabra. Pero cuando eso no sucedía, así nos decía el pastor, cuando eso no sucedía, el pastor, a través de versículos, a través de su habla, tenía que gastar 15 o 20 minutos para poder captar la atención de las personas. Pero cuando la alabanza lo hace, nos dedicamos más a la palabra. Así que damos gracias a Dios por cada uno de los que también nos ayudan a nosotros. Hoy día había estamos estrenando pianistas, nos olvidamos de la otra pianista ya. Yo no sé qué va a pasar cuando vuelva. Va a haber pelea, teníamos 3 pianistas ahora. Hoy día debutó ahí nuestro hermano. Así que gracias por estar sirviendo al Señor y estar ayudando aquí a justamente esto, preparar nuestro corazón. ¿Ok? Los jóvenes alimentando el grupo, ¿cierto? Así que bien. Bueno, tenemos visita hoy día. ¿Hay alguien por aquí en esta fila por primera vez en nuestra iglesia? ¿Aquí por primera vez con nosotros? Bueno, un placer que estén con nosotros. Les queremos hacer un pequeño regalo, ¿ya? Si lo permiten, si no quieren me lo llevo para la casa nomás, ¿ya? Pero casi nadie se pone un regalo, pero te queremos hacer un regalo a ambos. Gracias por estar aquí en esta mañana con nosotros. Y en esta fila hay personas primera vez. También por primera vez aquí con nosotros, ¿ya? Ahí le van a hacer, ahí Alejandro hay otra visita que aquí, eso ahí. Ok. Ya te mandamos un parcero. Es como las noticias. Hoy día entrevistan a alguien en Santiago y son todos colombianos, no sé por qué. Y aquí el anfitrión que tenemos en la iglesia es colombiano. Están por todos lados. Gracias, papito. Esas son las cosas que nos reímos nosotros con Alejandro, que hace muchos años, bueno, hace un par de años aprendí que me dicen de muchas maneras. ¿Ya? Hasta padre me han dicho. ¿Ya? ¿Cierto, hermano Wilson? ¿Se acuerdan una vez que me dijo padre? Cuando venía llegando recién, padrecito me dijo. Yo le dije, no, soy pastor. Así que me han dicho de todo, así que no hay problema. Empezamos la serie, el domingo pasado en la mañana hicimos la introducción. En la tarde tocamos el primer llamado, ¿ya? Y ustedes escucharon la introducción, hice un desafío a algunos de ustedes, anímense, vengan en la tarde, y algunos vinieron, pude ver algunas caras que veía solamente en la mañana, los pude ver en la tarde, y eso me dio mucho gusto, y me animó inclusive a seguir amando más lo que uno hace, que es poder enseñar, transmitir las verdades de Dios. Si usted no estuvo la semana pasada y no supo de esto, de la introducción, del llamado en la tarde, no se olvide que en la página de YouTube de nuestra iglesia encuentra los mensajes, las predicaciones, y usted puede estar revisando. Si alguno de ustedes, por ejemplo, me dice, oh pastor, pero yo no tengo la hojita, pídala, ¿ya? Pídala.
y se la podemos mandar por PDF, se la mandamos para que usted la descargue y usted esté en su casa cuando quiera repasar. Si no pudo estar, y puede ir llenando ahí en su casa el mensaje, porque a la final son bosquejos que quedan para ustedes para poder estudiarlo. Y estuvimos hablando justamente acerca de por qué estamos aquí en la tierra. Mucha gente está hoy día en la tierra y no saben por qué están aquí en la tierra. Algunos dicen, ¿y a eso vine a la tierra, puro trabajar? Me levanto y me voy a acostar. Y todo el día lo mismo. Y gente piensa eso que es la vida. Otros piensan, señora, ¿y a esto me trajiste para aguantar a este hombre por tantos años? ¿Cuántos años llevan de casado, hermano Lorenzo? Imagínense la hermana Gloria diciendo, por 50 años a este churrumatino. ¿Así es el gentilicio, no? ¿Así es el gentilicio? ¿Sí? Churrumatino. A este churrumatino por 50 años aguantándolo. No, hermana Gloria, hay mucho más que eso. Estamos para otras razones aquí en la tierra. Y queremos justamente que podamos entender, y lo estuvimos viendo la semana pasada, que Dios nos creó y nos creó con un propósito. Pero si desconocemos los propósitos, y el apóstol Pablo, leíamos un texto de la semana pasada, cuando Pablo decía, yo era un vil pecador. Y nosotros también, ¿sí o no? ¿Somos pecadores? Soy un vil pecador, pero por ignorancia. No sabía por qué yo estaba aquí en la tierra. Estoy parafraseando el versículo de Pablo. Cuando él decía, por ignorancia estoy aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol Pablo estaba diciendo, lo ignoraba hasta que me dijeron por qué estoy aquí. Y justamente lo que estamos haciendo durante son 6 enseñanzas, pero son 5 llamados específicos. La primera es la introducción. Vamos a descubrir por qué estamos aquí en la tierra y eso nos va a motivar y nos va a mover a entender para qué soy bueno en la tierra, por qué algunos de ustedes tienen habilidades o tienen dones en ciertas áreas y usted las desconoce. Tiene que ver muchas veces con el propósito que fuiste hecho, ¿ya? Y esas son las cosas que vamos descubriendo, pero lo decía en una entrevista, me hicieron una entrevista, me hicieron otra entrevista, ¿ya? Pero no sé cuál tuvo mejor. ¿Cuál tuvo mejor? ¿La primera o la segunda? Le voy a preguntar a Benjamín. Está el periodista allá atrás por si acaso, el que me hizo la primera entrevista, vino al culto nuevamente, está ahí. La primera estuvo mejor. La segunda me la hizo la Lichi, por si acaso. Ah, ya. Y bueno, me preguntaron de qué esperaba yo de esto, qué esperaba del llamado. Por si acaso hay un video, mandaron. ¿Está en YouTube ya? No le voy a contar, métase a YouTube y vea el video de la entrevista que me hicieron, cortita, un podcast pequeñito, cortito, ¿ya? Ahora, si quiere ver la entrevista que me hicieron a mí en Nexovisión, ¿a dónde hay que ir, señor periodista? En Facebook, Nexovisión. Hablamos de todo ese día. Hay una sola talla nomás que estoy sentido en la entrevista. Así que realmente damos gracias a Dios y que usted puede ir entendiendo. Y decía en esa entrevista que me hicieron ahora, un podcast pequeñito, donde me preguntaban qué esperaba yo. Y yo espero que cada uno de ustedes vaya descubriendo más capacidades que ustedes tienen para qué fuiste hecho en la tierra. Porque yo no estoy aquí en la tierra para ser papá solamente. No estoy aquí solo inclusive. Descubrí uno de mis propósitos, es ser pastor. Un llamado que tenía porque es un don. Entonces, eso me dio sentido a la vida. Por si ustedes no sabían, la mayoría sabe, a mí me atropelló un camión hace muchos años, perdí mi memoria, me resetearon por completo, tuve que aprender, me mostraron fotos quién era mi mamá, mi papá, tengo que creer nomás lo que me dijeron. Me metieron a un hermano gemelo, que no sé si es verdad, pero ahí está. Y la gente me decía, y me acuerdo que algunas personas, y yo no era cristiano en ese tiempo, y algunas personas me decían, no, pero sí, bueno, dicen así, el de allá arriba no te quería. Dicen así algunos. Y yo lo entendí que Dios no me quería allá arriba, no, es que Él todavía tiene trabajo para ti aquí en la tierra. Y yo no entendía qué trabajo tenía. Y hoy día con los años puedo decir, ya sé por qué el Señor me salvó ese día cuando el camión me atropelló. Se me rompió el diafragma completo.
A eso quiere decir, ¿ubican el diafragma? Lo que más le encanta a ustedes, las entrañas. ¿No les gusta la entraña? ¿Asadita? No, no. Es un buen corte, hermano, uno de los mejores cortes, las entrañas. ¿Sabe cuánto vale el kilo? Como 22.000 pesos el kilo de entraña. Más caro que el lomo. Y usted dice, "Ah", y es lo primero que se come cuando usted está en la parrilla, dice, "Guau", no sabe ni lo que está comiendo, hermano. Pero la entraña es justamente la tela que separa el estómago de la parte respiratoria. Eso es lo que usted se llama entraña, que lo venden, esa telita que está hecha, compuesta de carne. Rica, hermano, sabrosa. Pero la mía no. Bueno, y hoy día puedo entender que hay propósitos en mi vida y Dios tenía ciertos propósitos en mi vida. Con el tiempo entendí, cuando terminamos adoptando, tenemos 3 hijos adoptados, que yo pude entender también otros propósitos en mi vida. Que uno de los propósitos de Dios aquí en la tierra, y lo vamos a estar viendo, que tenemos que servir. Y habían 3 pequeños que necesitaban del servicio de una familia, y nosotros tomamos la decisión como familia de adoptar 3 niños. Nuestra familia pasó de tener 4 hijos, pasamos a tener 7 hijos. Y algunos van a decir, pero ¿cómo se le ocurre? Yo con uno estoy desesperado y usted tiene 7. No todos los propósitos de Dios son los mismos para todos. Y a lo mejor tu propósito que Dios te dio 1 o 2, ese es un propósito que es consecuencia del amor de ustedes, pero no el propósito de Dios, comillas, porque sí es un propósito el que nazca un niño. Me doy a entender, ¿cierto? Lo he enseñado. No hay nadie aquí que llegó por mal cálculo. Dios quería que tú estuvieras aquí para amarte, y ese fue lo primero que aprendimos en la semana pasada, en la noche, ¿cierto? El primer llamado, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Para ser amado por Dios. ¿Tengo que hacer algo yo? No. Tú fuiste hecho para que Dios te ame. Y cuando las personas tienden a decir, pero pastor, no, es que no sé por qué estoy aquí, no estás entendiendo que la primera razón por qué estás en el mundo, y lo vimos la semana pasada en la noche, es porque fuiste llamado para ser amado. Pero lo segundo que vamos a estar viendo hoy día, que la vida, después de entender que Dios me amó, la segunda cosa, porque Dios me llamó, o tiene un llamado para mí, es para pertenecer. ¿Y a pertenecer dónde? Y lo vamos a estar viendo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10, por favor, en esta mañana. Hebreos 2, todos tienen su hojita, ¿alguien necesita lápiz? Si necesita lápiz, hojita, levante la mano y le van a hacer llegar. Ahí en su hojita, para mucho más fácil entender o enseñar, a propósito, hermano, le animo, estas hojitas enséñenselas a otro. Júntese en su familia, convérsenlas, explíquele a un amigo. Para eso es la hojita, no es solamente para que usted se concentre y aprenda más, porque uno escribiendo, oyendo y mirando, al 60% de ahí hacia arriba viene la capacidad de atención, ¿ya? Por si acaso. Ahora, según la ciencia, ¿cómo se aprende más? ¿Leyendo? ¿Escribiendo? ¿Qué le dije? ¿Leyendo? ¿Escribiendo? ¿O escuchando? Según la ciencia. Escoja uno. Escribiendo, según la ciencia, según Harvard. No, de estas 3 opciones. Ya me agregaron una cuarta, ya Harvard vamos a reclamar que me agregaron una cuarta. 3 nuevas. Escribiendo, leyendo, o oyendo, o escuchando. Según la ciencia. Escuchando. ¿Y sabe qué? Cuando yo estaba leyendo ese artículo de cómo aprende más el ser humano, y es oír. Me acordé de Romanos. Que la fe viene por... Dios sabía desde antemano. Por eso a él le interesaba que la gente escuchara. En el primer siglo estaba este libro.
No, po, estaba la enseñanza, la voz de los apóstoles. ¿Y la gente que hacía? Aprendía. Este es un dato nomás que no viene al caso, pero lo estuve leyendo en esta semana y me pareció muy interesante. ¿Y sabes por qué? Porque en uno de los libros que estaba leyendo un libro que si yo quiero aprenderme un versículo, ¿a usted le gustaría aprenderse versículos más seguido? Esa es la técnica oculta que ocupamos los pastores. Voy a desbloquear algo que hacemos los pastores para que parezcamos que sabemos mucho, pero mentira. Cuando usted se quiera aprender un versículo, repítalo la mayor cantidad de veces, pero audiblemente. Porque usted el versículo se lo graba en la mente por el oído, no por la boca. Es el oído. Por eso, a eso estaba refiriéndome al estudio. Así que si usted se quiere aprender, no sé, ¿se aprendió Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Para qué? ¿Cuál sea la buena? ¿Agradable? ¿Y quieren seguir para abajo? Ah, es que ese no lo aprendí, pastor. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el oír hace que usted se repita constantemente. Así que esta semana vamos a ir a este versículo. En Hebreos 2, versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. O sea, estamos hablando de Dios. Gracias a Él todo tiene vida. Que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria, perfeccionase por aflicción el autor de la salvación de ellos. Para que nosotros llegáramos a la presencia de Dios, tuvo que el Señor, Dios, mandar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Por si acaso. Dios creó el universo entero porque Él quería llevarlos a todos a la gloria. Por eso Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento. Porque quiere a todos en su presencia. Y Dios, cuando creó el universo entero, Él quería simplemente una familia. Porque inclusive, ¿cuál es el término que la Biblia y que Dios dijo debía llamarse cualquier persona que creyera en el Señor Jesucristo como su Salvador? Hijo, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro propio espíritu que yo soy hijo de Dios. Pero si soy hijo, tiene que haber ¿qué cosa? Un padre. Y dentro de ese padre tiene que haber una familia. La iglesia, en conjunto, dice la Escritura que es la novia de Cristo. Pero cada uno individualmente, dentro de esta familia, somos hijos. Y la razón, y la segunda razón por que tú fuiste creado, el segundo propósito, que quiero que pongan ahí en su primera línea. Nos vamos a orar por si acaso, porque Vicente oró por nosotros, así que estamos más que rebendecidos por Vicente. El segundo propósito de mi vida, anote, lo primero que va a notar, es que Dios me formó para su familia. Dios me formó para su familia. Entonces, mi hermano, déjame decirte, cuando alguien dice, pastor, es que me siento solo, no estás entendiendo para qué fuiste hecho entonces. Porque tú no fuiste hecho para estar solo, fuiste hecho para pertenecer a una familia. ¿Y eso por qué? Porque Dios te ama. Y Dios tanto te ama que quiere que ustedes lo amen y quiere que yo lo ame y que todos una familia lo amemos. En Efesios capítulo 1, versículo 5, dice así en la palabra de Dios. ¿Quiere que le repita el primer punto? Por favor. El segundo propósito de mi vida es que Dios me formó para su familia. Y en Efesios 1, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? ¿Por qué medio paso a ser parte de la familia de Dios? Por Jesucristo, ¿ya? Según el puro afecto de su voluntad.
Y déjeme decirle algo que esto usted tiene que entenderlo. Cuando yo pertenezco a la familia de Dios, no es porque yo lo he hecho bien, no es porque yo he hecho buenas obras, no porque mis papás eran cristianos o religiosos, no porque me pongo una cadenita, no porque le pongo un pescado al auto. Ninguna de esas cosas me hace parte de la familia de Dios. El único que me puede hacer parte de la familia de Dios y que tú seas de la familia de Dios que esté en el cielo es a través de Jesucristo. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Una de las cosas que consumó Jesucristo en la cruz es que usted sea parte de una familia. Y yo sé que muchos van a decir, pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo soy parte de una familia? Porque quiero entender el propósito de Dios para mí. Es que Dios, ya entiendo, pastor, que Dios quiero que Él siente el amor de Él. Pero también Dios quiere que sientas el amor de otros. Porque la Escritura nos dice, amaos los unos a los otros. Así que el primer propósito de Dios para mi vida es que yo sea amado por Él, por si acaso. Y el segundo es que yo sea parte de su familia. Y la familia, anote ahí, de Dios, la familia de Dios se llama iglesia. Muy bien. Y aquí, por si acaso, cuando decimos iglesia, aquí la gente tiende a confundirse. Porque iglesia le empiezan a llamar a una denominación. Iglesia le empiezan a llamar al recinto, al templo. Iglesia le empiezan a decir a dónde hay campanitas y suenan. Siendo de que el Señor Jesucristo, la palabra iglesia, es una palabra que viene del griego que es eclesía. Que traducía la palabra eclesía del griego, al traducirse al español, terminó siendo como iglesia. Pero la palabra eclesía significa un grupo de personas o una asamblea de personas con un solo fin. Entonces, cuando hablamos de iglesia, aquí es el Señor en su concepto, tenía en su mente un grupo de personas que se juntaba para aprender, adorar y buscar del Dios Altísimo. Por eso el Señor dijo, donde hayan 2 o 3. El Señor sabía que poca gente iba a venir a la iglesia, por eso dijo 2 o 3 nomás. Porque hubiera dicho, donde hayan 100, ahí hubiera quedado un montón de iglesias pequeñas afuera. El Señor fue tan sabio que conociendo al hombre dijo, donde hayan 2 o 3 congregados o en una asamblea en mi nombre, ¿cuál nombre? Jesucristo. Yo estoy en medio de ellos. ¿Qué pasaría si en este momento, ya, aprovechando el solcito, el verano, decimos, ¿saben qué, hermano? Subámonos a los autos de todo y nos vamos a la playa. ¿Cuál es la iglesia? ¿La que se fue a la playa o el lugar que está aquí? Bien, esa es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que se reúnen y se congregan en el nombre del Señor Jesucristo. La familia de Dios se llama su iglesia. En Primera de Timoteo, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Este se los voy a dejar a ustedes en esta mañana. ¿Lo tienen o no? Sí lo tienen. Pero ustedes lo tienen cortado. Está resumido en ustedes. Déjenme leerlo a mí entonces. Después yo les doy uno más, otro más. Dice en Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Dice, te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Me dijeron la iglesia, ven, allá, y usted, cámbiense eso de la mente. ¿Cuál es la casa de Dios? El templo, esto, la estructura. Esta es la casa de Dios. Pero mire lo que dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, y ahora habló del templo, lo bajó a lo que está dentro del templo, que es la iglesia de Dios. Somos nosotros, mi hermano, y déjame decirte que es algo interesante, que la gente a veces no ve esto, que la iglesia del Dios viviente
columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? Ahí tenemos que meterle hermenéutica y un poquito de exegesis para poder desglosar el texto y saber qué es columna y baluarte de la verdad, aunque es sencillo para uno. Le hablé el otro día que si yo saco una palabra, se desarma el versículo. ¿Qué palabra usted sacaría ahí y se desarma todo? No, iglesia. Porque todo el texto se está refiriendo a la iglesia de Dios. ¿Y qué es lo que es columna y baluarte de la verdad? No. ¿Por qué es tan rápido para responder ustedes hoy día? Están sacando así como al achunte, no achunte. ¿Esta es la verdad? ¿Y quién es el encargado de defender y establecer este libro y que de ella no se malinterprete, no se maluse, no se ocupe para cualquier cosa y que siempre de este libro salga la verdad? La iglesia. Si yo enseñara algo aquí, una herejía, si yo dijera, por ejemplo, desde aquí del púlpito, que yo dijera que el Señor Jesucristo no es Dios, sino es un Dios más pequeño, ¿ustedes dirían amén? No. ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? Entonces, ¿qué debería hacer la iglesia? Pónganse malos, si no es tan difícil. Exacto, ahí está diciendo algo muy sensato el hermano. ¿Qué dijiste? Dilo fuerte. Cambiar al pastor. Si el pastor empieza a enseñar algo fuera de la escritura, ustedes, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Ustedes tienen que defender la escritura. Y vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando, ¿se acuerdan en Efesios? En la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, si le dice algo tengo contra ti, ¿qué has perdido? Tu primer amor. Pero ¿se acuerda cómo empieza el texto? ¿Por qué has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son? ¿Quién tenía que aprobar quién era un apóstol y quién no? ¿El pastor o la iglesia? Y adivine cómo funciona hoy día. ¿Es el pastor o la iglesia? ¿O el apóstol o la iglesia? Pregunta. ¿Quién prueba a un apóstol? Si yo dijera, hermano, yo soy apóstol, soy el 14º apóstol desaparecido, ¿quién es el que tiene que averiguar y mirar que se cumpla lo que dice la Escritura si yo soy apóstol? La iglesia. Pero hoy día es todo al revés. El apóstol le dice a la iglesia, yo soy apóstol, ustedes tienen que creer, si no les gusta, se va. No, si es la iglesia la que tiene que probar. Porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Por eso Dios la dejó aquí en la tierra. Para que la iglesia hable del evangelio, predique el evangelio, hable de la sana doctrina y defienda la sana doctrina, que la palabra defensa ustedes la van a escuchar en el término griego que vendría siendo apologeta o apologesis. ¿Qué quiere decir la palabra apologeta o apologesis? Una persona que defiende la Biblia. Me estoy saliendo del tema, pero es para que entienda que usted tiene que estar llamado como iglesia, como cuerpo, a defender lo que el Señor nos dejó. Entiéndame esto. ¿Por qué es tan importante? Me estoy saliendo del tema, pero me apasiona este tema a mí. Sin nombrar a la competencia. ¿Les parece? Porque si este versículo dice que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, ¿por qué en la competencia dicen que uno que está a cargo, jefe de todo, es inerrante y que Dios es su representante de Dios en la tierra? Llamado el término en latín, que es representante de Dios sobre todo en la tierra, es sumo pontífice.
ahí se comete un error porque se le atribuye a él que él es la columna y baluarte de la verdad. Pero no es una persona. ¿Qué es lo que es columna y baluarte de la verdad? La iglesia. ¿El pastor es la columna y baluarte de la verdad en esta iglesia? No, es la iglesia. Grábese eso en su cabeza. ¿Amén? Grábeselo. Ningún hombre tiene autoridad sobre lo que es la palabra de Dios si no es la iglesia. ¿Ya? ¿Y quién lo dijo? El apóstol Pablo. ¿Ya? Así que dice que es columna y baluarte de la verdad. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y le dice, quiero que sepas cómo vivir en la casa de Dios, que es la familia, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. La palabra baluarte, si usted la quiere traducir a un español mucho más de hoy día, vendría siendo fundamentos. ¿Ya? Fundamentos. Entonces, columna y fundamento tenía que ver con la base, con la simiente, lo que le da sostén a algo, a una construcción. Y sabemos que la iglesia es la encargada de que revisar los cimientos, que no los cambien, porque los cimientos, ¿quién los hizo? Vamos a hacer teología sistemática a esta iglesia. Tenemos varios errores de teología. Bien, los apóstoles, porque la iglesia fue fundada o fue levantada sobre los fundamentos de los apóstoles, cuya cabeza y arquitecto, bien, Cristo es la cabeza, la piedra angular de la construcción. Pero ¿quién puso las bases? Los apóstoles. ¿Enseñado por quién? Por Cristo. ¿Ya? Así va el orden. Me apasiona ese tema, me encanta. Así que Dios me formó para una familia y su familia se llama iglesia. ¿Ya? Así que lo tercero es que soy llamado para pertenecer a esa familia. Anote ahí, por favor, punto que sigue, soy llamado a pertenecer a su iglesia. Soy llamado a pertenecer a su iglesia. Y no dije a esta iglesia, a su iglesia. No dije a esta denominación, dije a su iglesia. ¿Y qué es lo que era iglesia? Un grupo de personas congregados. Una asamblea. No dije este templo, dije iglesia, un grupo de personas. Así que ese es el segundo llamado o propósito, razón de misión de vida. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Porque Dios me hizo para pertenecer a un grupo de personas. En Efesios 2, versículo 19, dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice? Subraye la última frase. Miembros de la familia, no dice miembro de la familia de la IBB, dice miembro de la familia de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros, incluyéndome, si en mis primeros tiempos, teníamos en nuestra mente, muchas veces porque fuimos enseñados en cierta manera, de que mi denominación es la correcta, las otras no. Y estamos cometiendo un error realmente porque el Señor Jesucristo no vino a enseñar de denominaciones. El Señor Jesucristo, Él es el principal, Él es la cabeza y nosotros somos su familia. Y es por eso que con los años fui aprendiendo y entendiendo que hoy día hay muchas personas que hoy día son tan cercanas a mí y somos totalmente opuestos, no en doctrina primaria, sino muchas veces en interpretación de texto. Pero eso no lo quita que sea mi familia. Amén. Mira, es que no quiero nombrar otra iglesia, porque van a decir que, para que tengo una idea. Tengo un amigo,
Y más que amigo, inclusive él me considera a mí casi como su papá, pero yo lo considero como un amigo. Así no me veo tan viejo yo. Él me considera como papá, siendo que yo soy como 5 años mayor que él, pero me considera su padre. Él cree en Jesucristo que murió por nosotros y nos dio vida eterna, sí. Él cree que Dios es trino, sí. Él cree que toda la Escritura es inspirada por Dios, sí. Él cree que Cristo va a venir un día por su iglesia, sí. Él cree que el gobierno de la iglesia lo tiene la iglesia, la gente, junto con un grupo de hombres que Dios llamó por dones, sí. Y ¿sabe qué? 12 puntos, y que son los más importantes de la fe del cristiano, creemos. Pero hay cosas, hay doctrinas secundarias que tienen que ver con interpretación. Y él dice, va a haber una discrepancia con él. Ya, acuérdate. Él cree que Dios todavía puede seguir inspirando. Yo no creo que Dios pueda seguir inspirando. ¿Me doy a entender o no? Con la inspiración, ¿no? Él cree que Dios todavía puede seguir hablando al hombre de forma directa y que no es necesaria la escritura en su totalidad. Yo creo que yo no necesito estar escuchando a Dios porque yo tengo toda la palabra de Dios. ¿Eso me hace mejor o mayor cristiano? ¿Eso me va a llevar al cielo o al infierno? ¿Se da cuenta, no? Cuando no toca un punto principal, una doctrina primaria, podemos tener diferencias, pero somos hermanos en la fe. ¿Ya? Ahora, pero ojo, porque uno tiene la madurez, hay que tener la madurez para eso y hay que tener el conocimiento. Y por último, tenga la fe nomás. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted puede diferenciar una primaria de una secundaria? Y ese es el problema. Para eso se necesita conocimiento. Porque, por ejemplo, una cuadra más allá, Los Perales, por Pampa Baja, doblando. Si no se ubica, entonces no importa. Doblando a la izquierda, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Entonces no son mis amigos, no son mi familia. ¿Me doy a entender? Romanos capítulo 1, versículo 6. Romanos 1, 6 dice, no lo tienen ustedes, ¿cierto? ¿Está o no está? Ah, está ahí abajito, ahí, sí. Romanos 1, 6. Todos juntos, ¿les parece? Y eso es para que no se le olvide para qué fuimos llamados. ¿Ya? Y aquí no hay denominación, no hay que yo era aquí, yo era acá. Me acuerdo mi papá que está ahí presente, que está solito, pobrecito mi papá ahí. Su amada se le fue a Concepción a ver al otro regalón, al más grande. ¿Ya? Pero ahí nosotros lo cuidamos. Eso quiere decir que usted está mejorando. Estuvo bien enfermita, ahora está mejorando porque adivinen por qué está mejorando. La semana pasada vino y no habló, ahora ya habló un poquito, eso me deja en paz. Va muy bien su rehabilitación, hermano. Y su comadre anda en Concepción. Anda allá. Romanos 1:6 dice, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. No se olvide que fuimos llamados para
ser de Jesucristo. Y a eso el Señor le llamó iglesia. Porque la única manera de ser de Jesucristo no tiene que ver con la salvación, tiene que ver en el lugar que nos posesiona. Hoy día tengo por ahí a Benjamín, está Vicente, donde ellos llamaron a ser herederos de esta persona, porque tienen el apellido Sepúlveda. Entonces eso les da una connotación. Por eso también mi papá me dio a mí ese apellido para yo ser parte de esa familia. Entonces, cuando tú fuiste llamado por Jesucristo y tú aceptaste justamente el llamado que Cristo te estaba haciendo, entonces Dios te hizo ser parte de la familia de Dios. Ahora, déjeme decirle algo, que hay mucha gente a nuestro alrededor, me pasó a mí cuando yo tenía 15 años, cuando me dijeron a mí, ¿pero tú eres de la familia de Dios? Y yo dije, sí, yo creo que sí, po. ¿Y por qué? Porque yo creo en el Señor, po. Y me acuerdo de la explicación de Marcelo, el que me estaba hablando. Me dice, y yo lo seguí ocupando hasta el día de hoy. Si sale corriendo un niñito de allá y viene aquí y se para al lado mío y me dice, tú eres mi papá. Primero yo iba a decir, que yo recuerde, no estaba tan mal ese día. Uno podría decir cualquier estupidez, ¿cierto? Como esa, pero porque el niño lo diga, ¿soy su papá? Y porque usted diga que es hijo de Dios, ¿es hijo de Dios? Porque cuando yo pregunto con mucha gente, y ese día me preguntaron a mí, y yo le dije, no, yo creo que soy hijo de Dios porque yo creo en Él. Y Él me dio esa explicación, y me dijo, no porque tú digas que eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Tienes que entender otra cosa en tu vida. Y ahí me empezó a explicar cómo realmente uno podía ser parte de la familia de Dios. Y ahí yo dije, sí, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Y tomé esa decisión de ser parte de la familia de Dios. Pero antes de eso, yo hice la primera comunión, ayudaba ahí cuando podía, hacía rabiar al padrecito, golpeaba la puerta y tenía que decir, Ave María Purísima, sin pecado concebida, adelante, me decía, y yo pasaba, y me iba a comer la hostia pa' callao que habían atrás, y era malo, yo sí era malo, a ese nivel, en serio, no estoy bromeando. Por eso cuando hice la primera comunión, a mi hermano le dieron 2 oraciones, a mí me dieron como 30 oraciones, para que sepa. Pero hasta ahí yo creía que era hijo de Dios, porque iba a una iglesia, porque estaba haciendo la primera comunión, porque mis papás me habían enseñado que yo era católico, no cristiano ni seguidor de Cristo, católico. Yo estaba convencido. Hasta que un día un hombre justamente habló, predicó, la fe viene por el oír, y él hizo la pregunta al final y dijo, ¿y si tú murieras hoy, estás seguro que vas a ir a la presencia de Dios? Y eso para mí me caló profundo y dije, pero ¿por qué está preguntando eso? Y yo soy de la familia de Dios. Hasta que después se me acercó otro muchacho, Marcelo, y me dijo, no porque tú digas que eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Porque se tiene que ver que para que tú seas hijo de Dios, Él te tiene que adoptar. Para que mis hijos fueran mis hijos, Jairo, Rubí y Perla fueran mis hijos, y usted va a decir, pastor, y usted le puso esos nombres. No, venían así por si acaso, con su nombre bien gitano, ¿cierto? ¿Cierto, Jairo? Y no vamos a decir el segundo, para que con el primero ya soy gitano, con el segundo soy más gitano. Te faltó que te pusieras Laszlo nomás, Laszlo California, y ahí está allá al otro lado. Pero estáis casi, ¿cierto? Savage. Mire el apellido, Savage. ¿Ya? Pero para que ellos fueran parte de mi familia, estuvieran en mi casa, tuvimos que hacer trámites, tuvimos que hacer un montón de cosas, y nosotros tomamos la decisión. No ellos tomaron la decisión. Y para ser hijo de Dios y ser parte de la familia de Dios es exactamente igual. ¿Amén? Así que para que vayan entendiendo acerca de esta palabra eclesía, Dios quería que fueras parte de su familia. Y la iglesia es algo a lo que
uno debe pertenecer, porque la iglesia, por si acaso, la iglesia no es un suceso ocurrido en Jerusalén. La iglesia es una relación de un grupo de hermanos con el Padre. No es algo que, yo quiero hacer de la iglesia. No, esto es una relación. Y lo que quiero hacer este fin de semana es compartir con ustedes los 5 beneficios. ¿Por qué Dios quería que que Dios te llamó a ser parte de una familia? Porque Dios te quiere que te beneficies en 5 áreas. ¿Ya? Y la Biblia va a ocupar generalmente metáforas para hablar acerca de esta familia. Por eso vamos a encontrar la palabra templo, vamos a encontrar la palabra cuerpo. A veces Dios llamó a la iglesia rebaño. Sí, llamó a la iglesia como el jardín. Por eso hay una canción que dice, porque Dios en su palabra dice que la iglesia es su jardín, donde está compuesta de muchas flores. Así que realmente trae beneficio pertenecer a la iglesia de Dios, realmente ser parte de esa familia. Veamos la primera, ¿le parece? Rápidamente, nos vamos rápido. Número 1, el hecho de estar aquí en la iglesia, el hecho de venir a una iglesia. Aquí tenemos visita, que están ustedes aquí, les va a traer beneficio. Y no vengo a vender, vengo a regalar. Número 1, en la familia de Dios aprendo mi verdadera identidad. En la familia de Dios aprendo mi verdadera identidad. Le digo algo, no la va a aprender en el mundo, no la va a aprender de sus padres. Porque uno piensa que nosotros los papás tenemos que hacerle la vida a nuestros hijos. Le decimos lo que tiene que estudiar, le decimos que lo que está estudiando no va a ganar plata y lo tiramos para abajo. Cuando el Señor dijo en la Biblia, no provoquéis a ira a vuestros hijos, que la palabra ira en el griego quiere decir no lo desanimes en sus deseos. Todos estamos preocupados por nuestra identidad. Hoy día se ha escuchado hablar de identidad, hoy día ocuparon el término de la identidad como algo político, a la final lo llevaron al colegio, hoy día todo el mundo, no, es que cada uno tiene que descubrir su identidad y ocuparon un montón de cosas para decir, ¿sabes qué? Es que la identidad no te la va a dar nada afuera. Por eso hay tanta confusión de identidad. Por eso ciertas personas usan ropas de marca para ser parte de una identidad. Otras personas van a usar ciertas cosas o ciertos lemas para ser parte de esa identidad. Me acuerdo del hermano Wilson, el Wilson Araya, uno de los líderes de matrimonio, cuando nos pusimos a conversar, oye, en tu vida pasada, ¿se acuerda que hicimos una reunión media recordándonos del pasado? ¿Y vieron al Wilson en la reunión de matrimonio que andaba con una peluca? ¿Lo vieron o no? Y que le tapaba un ojo. Y yo le dije, yo fui con una polera a O'Neill porque había que recordarse algo del pasado, cómo conoció a su señora. Entonces, una de las cosas que me conecta con mi esposa, que está allá atrás, es la marca O'Neill. Porque en aquellos tiempos, estoy hablando cuando yo tenía hartos años atrás, era la marca, era la que la llevaba. Levi's, jeans Levi's, polera O'Neill. Dos semanas de trabajo del pobre Lucho para poder comprarse un jeans. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Los tiempos antiguos, ¿cuánto valió el Levi's? Yo sé que tú comprabas en la ropa americana, así que tranquilo, no te preocupes. ¿Sí? Algunos llegaban a tener Levi's, pero porque lo encontraban en la ropa americana. Pero comprar uno en aquellos tiempos era harto, ¿cierto? Pero y Wilson en esa reunión llegó con el pelo, y yo le digo, ¿y por qué tiene que ver el pelo? No, es que yo era emo. No, le dije, ¿era emo? Sí, pastor. ¿Qué? Solo ven con un ojo nomás, ¿han visto lo emo? Solo con un ojo nomás. Y el pelo aquí. ¿En serio? Y él con su peluca ahí me estaba explicando. ¿En serio? Sí. Y la Ivania también, pastor. Ah, sí, no pudo caer solo. ¿En serio? Le dije yo.
es que esa era nuestra identidad. Sí, pues, tribu urbana, dándote identidad, porque tú no tienes identidad. Es por eso que sociológicamente se ha estudiado. Los nerds tienen identidad y se juntan nerd con nerd. ¿Sí o no? Los choros, bacanes, los peleadores, los que se creen el mejor del curso, también se juntan con pura gente así. Los de deporte, todos los deportistas, los tenistas, todos los tenistas, ellos se juntan, ellos. Los ropa blanca, ellos. ¿Cierto, hermano? A los que les gustan los autos, todo en un auto y le suben el motor en los HP y todos andan en grupito, en auto metiendo bulla en la noche. Es su grupo, su identidad. Quítele el auto y no son nada. Córtele el pelo, no son nada. En aquel tiempo, sáqueme el O'Neill, no era yo. ¿Y el mundo nos hace creer eso a través de los anuncios? ¿Usted cree en los anuncios y usted paga? ¿Sabes qué? Porque no hay identidad. Y creo que el Señor vino a decirle inclusive al pueblo de Israel en aquel tiempo, no, es que todos tienen que tener una identidad. Y esa identidad se llama iglesia. ¿Y dónde se consigue esa identidad? En la iglesia. Por eso la verdad, pero la verdad es que la mayor parte de la identidad, déjeme decirle algo, viene de sus relaciones. ¿Qué me hace hacer lo que yo soy? ¿Con quién estoy? Por eso los grupos se juntan. ¿Me doy a entender? Todos los hemos juntos, todos los nerds juntos, todos los de los autos juntos, porque en su mente Dios puso que solamente a través de relaciones bien fundamentadas se crea identidad. Y ya sabemos que el fundamento lo pusieron los apóstoles. ¿Qué es lo que es? La palabra de Dios. El fundamento está. Lo único que faltaba ahora era la relación. Y esa relación Dios la estableció en la iglesia. Usted logra encontrar su identidad aquí en la iglesia. Porque nuestra identidad está atada a nuestras relaciones. Y el problema con esto es que muchos de nosotros, si no tenemos una buena relación, adivine que no tenemos. Identidad, po. Si usted se lleva mal en la iglesia, ¿cómo va a estar su identidad? Mal, vamos a estar confundidos. En Efesios 2, versículo 19, dice así la palabra de nuestro Señor. Este se los dejo a ustedes. Léalo fuerte. Efesios 2, 19, a la 1, a las 2 y a las 3. Por eso no importa, déjame decirte, que hayas tenido otra familia. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por si acaso dijo, si inclusive ser creyente me va a llevar a tener problemas con mi papá, con mi mamá, no importa, dijo. Hay algo mucho más grande y mayor que eso, que es tu familia de Dios. Y eso a los judíos les molestó tanto que dijeron, ¿cómo alguien que viene supuestamente de Dios debería venir a unir y viene a desunir familias? Porque no entendían que no fueron hechos con el propósito de estar siempre y amar a su familia terrenal. Si no, ¿se acuerda que el Señor dijo que debemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en lo eterno? ¿Y mi papá si no es salvo va a ser eterno? No. ¿Y si mi mami no es salva, va a ser eterna? No. Pero si ustedes son salvos, ¿van a ser eternos? Entonces, ¿con quién quiero pasar tiempo yo? Eso no quiere decir que tengo que cumplir las reglas de Dios como honrar a padre y madre. No está en discusión eso. Lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos tenido que muchas veces tomar la posición de seguir con la familia o seguir la familia de la fe. Y ha sido duro. Tengo parientes que si se enteraron que yo empecé a venir a una iglesia, ya no me invitaron. Cuando se enteraron que era pastor, menos. Y uno lo apreciaba, compartió con ellos, salimos con ellos, pero ellos no querían
y no quieren saber de Dios. Entonces, ¿dónde me refugio de Dios? Y Dios dijo, no, es que hay un propósito mayor porque tú eres hijo de Dios, porque te di una nueva ciudadanía, y tu ciudadanía lamentablemente no es tu familia terrenal, sino es la espiritual, que algún día va a ser eterna. Por eso es la única familia técnicamente que es eterna, que es la familia de Dios. Porque mis seres queridos que van a morir, y si no buscan y no tienen una relación con Dios, ellos no van a estar conmigo siempre. Van a estar solo aquí en la tierra. Y el Señor quiere que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde nada lo corrompe. Por eso andamos y tenemos un problema a veces de andar buscando la identidad en las cosas que no van a durar. ¿Sabe por qué? Porque no te olvides que siempre el mundo juzga tu identidad con lo externo, no con lo interno. En cambio, Dios juzga el corazón y no lo externo. ¿El mundo te juzga por tu cabello? Los pelados levanten la mano. Está mi suegro. Si mi suegro dice, sí, puro chiste de los pelados. Mi suegro hubiera dicho. Lo juzgan. No va a preguntar quién se tiñe el pelo. No, levante la mano, hermana. ¿Pero por qué lo hace? Porque muchas veces te van a juzgar. Es que no quiero que se me vean las canas. ¿Y por qué no? Cuando dice el Salmo 75 parece que, ¿o no? Que honrosas son las canas. Felicidades a los que son canosos. Ahí tenemos dos canosos allá. Mi hermano allá. Sí. Allá las parejitas de canosos allá. Martita no voy a decir nada. A las deja siempre. Hay que honrarlas, ¿cierto? Hermano, y yo voy... Estoy canoso, ¿no? ¿No? Es un secreto. Tengo un poco de gel. El gel hace que la cana no brille, entonces se ve oscura. Pero es por andar ordenado. Me encantan mis canas. Por si acaso. Soy re canoso. Si me ha visto al natural, soy re canoso. Pero ¿sabes qué? La gente te mira eso. Pero déjeme decirte que la gente que habla de tu parte externa no va a perdurar por siempre. La que va a perdurar por siempre es tu familia de Dios. En Hebreos 2, versículo 11 dice, Hebreos 2, 11, lo tienen como parafrasis ahí ustedes, ¿cierto? Cuando decimos que es parafrasis, lo acomodamos para un entendimiento. Dice Jesús y las personas que hace santos, todos pertenecen a la familia. Por eso no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y sus hermanas. Por eso Dios, ¿por qué yo llamo hermano a alguien? ¿Por qué le digo mi hermano que está allá al fondo? Porque es de la familia. Y yo no me avergüenzo de decirle a alguien hermano. A veces voy a ciertos lugares, voy al, no sé, cuando a mi señora se le ocurre ir al mall de vez en cuando, y me dice que la acompañe, que en realidad es cierto que es fome ir al mall los maridos cuando nos dice la señora que nos acompañe, ¿no? Yo me aburro. Sí, yo igual diría amén, hermano. Pero por amor hay que hacerlo. Eso es amor, po. Y mi señora aprendió algo del amor. Está allá. Te amo. Mi señora, y un día yo le expliqué, porque mi señora cuando decía, vamos al mall, ya vamos. Ah, pero si tenía esa actitud, entonces mejor sabéis que quédate aquí nomás, me voy sola. Como diría mi otro amigo que es pastor, diría, Dios me inspiró, no, pero el otro, yo no. Entonces dije, no, Carolina, mira, ven, te voy a explicar algo. Y por favor, no digas nada, solo escúchame. Allá está mía. Le dio calor, mire, le dio calor. Y le dije a mi señora, Carolina, el que yo te acompañe al mall es una de las cosas que más odio.
pero estoy dispuesto a hacerlo por ti. Y ya con el solo hecho de subirme al auto y acompañarte, es porque te amo muchísimo. Porque si no te amara, no me movería. Así que la primera parte ya es una demostración de amor. La segunda parte tengo que seguir trabajando. Que es avisarle a mi cara que te amo. ¿Sí o no? Y mi señora me dijo, tienes toda la razón. Nunca más me dijo nada. Lucho, ¿vamos donde mi suegra? ¿Dónde mi mamá? Ya vamos. Y iba. Me sentaba en el sillón. Ellas son puras mujeres, las hermanas, todas mujeres. Y yo era el único ahí. Mi suegro trabajando, agarraba el control, la tele, veía partido toda la tarde. Y mi suegra con su hija hablaban toda la tarde. Pero eso le hacía bien a mi señora, po. Y me había pedido que la acompañara. Ella entendió eso. Eso es amor, hermano. Por eso y lo aplicamos con nuestros hijos, esto es una pequeña ayuda. Cuando, hijo, bota la basura. Pero papá, yo no quiero botar la basura, ya voy a ir y agarra la basura, pero y aparece la nina, sale de aquí, perra, y le pegan a batata, andan a todo el mundo enojado. Pero ¿sabe qué está haciendo? ¿Está reclamando o está siendo obediente? Está siendo obediente y eso yo lo premio. Que su cara esté diciendo, gesticulando, me da lo mismo, porque el hecho de ya obedecerme es una demostración de amor. ¿Se da cuenta? Pero adivinen qué quieren casi todas las mujeres. Que uno vaya saltando, voy a botar la basura, voy feliz a botar la basura, vamos al mall, ya mi vida. No. Ya, volvamos al tema mejor, ya. Si no me van a llevar al mall más tarde. Por eso Jesús, por si acaso, no está avergonzado de llamarte a ti, mi hermano, o mi hijo. Por eso, porque somos una familia. ¿Te has dado cuenta que cuando vemos en las películas, o muchas veces hemos escuchado en Alcohólicos Anónimos, lo primero que hacen, se nombran, yo soy Luis y soy alcohólico? ¿Con qué le están dando identidad? Con el problema. Yo soy Luis y soy un hijo de Dios. Porque tengo una identidad y lucho con el alcohol. ¿Se da cuenta el ejemplo? Es un ejemplo, no hay hasta algunos, las hermanas se llegó, ¡ay, el pastor! No, hermana, es un ejemplo. Por si acaso, el que le vi a la hermana que se tomó el pecho, dije, es un ejemplo, hermano. No bebo hace más de 25, 30 años. Hola, mi nombre es Luis, soy hijo de Dios que lucha con el alcohol, porque tengo identidad. Eso es lo que uno debería esperar de una persona que tiene un problema. Si tú estás pasando una dificultad, tienes un problema de vicio, tienes un problema en tu matrimonio, no te olvides que eso es circunstancial al quien tú eres. Soy un hijo de Dios, pero tengo mal carácter. No olvides su identidad, porque fuiste llamado con un propósito. Su identidad no es su pecado. Y la gente anda tratando de hacer de identidad al pecador. No, su identidad no es pecado, no es su pecado. Es por eso que Jesús no está avergonzado de usted, porque te llamo hijo. Y porque Jesucristo ve tu condición de hijo, no ve qué pecado está haciendo su hijo en el sentido de condicionarte. Tú eres mi hijo si peca o si no, no peca. No eres. No, dice, tú eres mi hijo, pero estás pecando. ¿Estamos claros? Cuando uno logra entender esas cosas, les digo algo, el pecado empieza a desaparecer porque entendemos que somos hijos del Rey. La identidad que estuvo oculta para ustedes en el mundo no quiere que realmente sepan que ustedes son hijos de Dios.
Y se va a oponer Satanás que usted sea llamado hijo de Dios. Muchas de las familias, hoy día, por ejemplo, en los tiempos antiguos, muchas familias en los tiempos antiguos para publicitar su identidad tenían un símbolo, un escudo. ¿Se acuerda del escudo familiar? ¿Y sabe cuál es su marca? ¿Cuál es su escudo? A ver si alguno lo adivina. Como buen adivinador, ¿cuál es su escudo? Ya, ¿cuál es el sello? Oye, ninguno le junta. ¿Qué lo hace cuando usted lee la escritura, al Sergio que le gusta leer harto? ¿Qué lo hace a usted conectarse con la asamblea? Vayan a la conversión de los primeros cristianos. ¿Qué lo hacía parte de la familia de Dios? No, la iglesia es el resultado. ¿Qué me hace ser parte de la iglesia? Vayan a Hechos, al inicio de la iglesia. El bautismo. Porque ¿qué hacían los hombres en los tiempos antiguos? ¿Había templo? ¿Había templo o no había templo? Al inicio de la iglesia. No, porque el templo somos, pero para ser parte de la asamblea. ¿Qué decía el Señor? Arrepiéntanse, salvación. Y se añadían todos los días. ¿A dónde se añadían? A la asamblea, al cuerpo. ¿Y cómo se añadían? Por eso, ¿qué es lo que pedimos cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador? Eso es salvación. Pero para que sea parte de la iglesia, Dios pidió bautismo. Y es por eso que llevamos 2000 años seguimos bautizando. Porque es el bautismo el que lo conecta con la iglesia. Lo hace parte de la iglesia. Así que si hay alguien aquí que no está bautizado, bautícese. Porque eso te conecta con la iglesia y trae beneficio. ¿Ven? Beneficio número 2. En el templo de Dios tengo el apoyo de otros. Por eso Dios quiere que estés conectado, porque tengo el apoyo de otros. El Señor no cree en llanero solitario. Tú no estás aquí por uno mismo. En el templo de Dios tengo el apoyo de otros. Porque en un edificio, todas las partes conectadas, cadenas, pilares, todo va conectado. ¿Y qué pasa si dejo una cadena sin conectar? Se va a caer el edificio. Y a veces para los que trabajan en construcción o saben de esto, uno ve tanta cosa a veces en la construcción, en construcciones que vemos que desconectan. Hace poquito, no me acuerdo en qué país fue, no sé si fue en Ecuador, en Colombia o algo por ahí, se cayó un hotel famoso. ¿A dónde fue? En Argentina, ahí lo vi. Y los maestros se les ocurrió abrir y poner ventanales, en la primera planta del edificio. Y para la mampostería de los edificios antiguos en la Argentina, una de las cosas que carecían es que se solidificaba en base al ladrillo entrelapado. Y solo se ponían pilares y amarras en la esquina con la cadena a lo largo y el pilar en la esquina. Y en medio, nada. Entonces estos gallos vinieron y hicieron unos hoyos para poner una salida para hacer un lugar ahí. Lo que pasa es que no tiene columnas de carga, porque la carga, que está mal hecho también, estaba sobre el ladrillo. Y se vino abajo el edificio. Por eso, déjeme decirle que constructivamente las mejores construcciones dentro y no que nos quebremos, Chile somos muy buenos en nuestras construcciones.
Y déjeme decirle que la carreras de todo de estos de ahora, de ahora, porque en los tiempos antiguos era más que nada por ciencia, por la pericia de los maestros. ¿Ya? Imagínense, yo tuve la oportunidad bueno, les conté el otro día que hacíamos losas grandes y se hacen losas antisísmicas. Y las losas antisísmicas tienen una mallita al medio, bueno, a los que saben, todo el refuerzo va por el costado y una malla, un cuadrado en el medio con una sola corridita de fierros para que haga esto la losa. Son antisísmicas, nunca se van a caer. Y yo le digo, ¿y en qué universidad estudié eso yo? De la vida, no. ¿Por qué se pone amarra? Porque cuando hay un movimiento, la amarra, el alambre entre los fierros suelta y produce, pero hay algunos brillantes de repente que sueldan las cadenas a los pilares. Si algún día ve un maestro en su casa soltando una cadena, pero échelo al tiro. Conocimiento. El templo de Dios recibe el apoyo de otros. La Biblia dice en Efesios 2, 21, 22, ¿en quién? Todo el edificio, bien coordinado, van creciendo para ser, ¿qué dice? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tiene que usted estar edificado, unido, junto a alguien para poder crecer. ¿Esa es la razón por qué usted se tiene que casar? Ya no son más dos, son uno. Y lo que yo no soy es el otro. Y lo que no es el otro soy yo. ¿Se ha dado cuenta? Y no sé por qué usted reclama por las diferencias. Eres tan desordenado. Obvio, vos. ¿Por qué es obvio? Por el complemento. Si caso a dos desordenados, adivine qué va a pasar. No mire a su esposo, si algo bueno debe tener. Debe ser otra cualidad. Si eso es lo que pasa. Yo le digo, mi señora es muy emocional. Yo soy muy racional. Mi señora es muy organizada. Yo desorganizado. Somos el complemento. Y en la iglesia necesitamos cada uno de ustedes con sus capacidades diferentes para unirse y hacernos más fuertes. En Romanos 1, versículo 12 dice, esto es la unión de la iglesia para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Dónde yo puedo ser confortado como en ningún lugar más en la tierra? En la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque este es un concepto también de reciprocidad. Cuando usted recibe amor en la iglesia, usted quiere amar. Hoy día, lamentablemente, la mayor epidemia que podría haber en el mundo hoy día es la soledad. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Como decía lo escuché hace tiempo, esa frase muy antigua, manos vacías, taller del diablo. Desocupado y solo, es para puro meterse en problemas. Deja a su hijo en su casa sin hacer nada, solo. Te aseguro que va a terminar en algo no muy bueno. Así funciona. Porque Dios no nos hizo para estar solos. Número 3. El cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, descubro mi valor único. Usted tiene un precio, usted tiene un valor en su vida. Y ese valor usted lo descubre con la iglesia, con el cuerpo. El cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo descubro mi valor único. Dice en Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma, que dice, función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, ¿qué dice? Si yo fuera mano en este cuerpo, usted tiene que ser pie porque alguien tiene que caminar. Pero si usted no es parte del cuerpo,
¿qué parte del cuerpo es? ¿O cómo sabe qué parte del cuerpo es? Metafóricamente. Si usted nunca se conecta con un grupo, usted no va a saber si es mano, pie, oreja, ojo, no sabemos. Cuando usted se conecta a la iglesia, usted empieza a descubrir sus capacidades. Por eso me preguntaba a mí la entrevistadora me decía, ¿cómo uno puede saber qué llamado tiene? Y yo le dije, haciendo. ¿Cómo yo puedo saber que soy bueno para las cosas manuales si nunca he agarrado un papel y una tijera? Y yo me he impresionado, hermano, de algunos de mis hijos, que cuando yo miraba a mis hijos, déjeme, no me saque de contexto, yo los miraba, yo decía, yo amo a mi hijo, pero este no tiene ni un brillo, este no. Que lo estaba mandando a hacer algo. Y yo al mirarlo, no tiene ni pinta. ¿Ya? Porque a veces yo estoy haciéndole, Dani, por ejemplo del Dani. ¿Dónde está el flaco? ¿Está por ahí arriba? ¿Está a las alturas? Ahí está, buena flaco. Pinta tiene, según él. Que se cree mino y... Bueno. Entonces, Dani, tengo que hacer algunas cosas, tengo que ir a ver a alguien de la iglesia, por favor, mira. Y yo construyo, hago cosas, trabajo. Bueno, toda mi vida he trabajado. Entonces, Dani, mira, cuando yo vuelva, yo quiero que estaba haciendo un techo. Estaba haciendo un techo. Él nunca se había metido en techo, pero necesitaba hacer ese techo. Digo, Dani, mira, tenéis que poner cercha. ¿Me has visto cómo ya la hago? Sí, papá. Te ponen, sí, quédate tranquilo, si yo sé. Nunca había estado ahí conmigo haciendo eso, pero él, como todo joven, todo lo sabe. Ya no, si ya entendí, ya a 1 metro tengo que poner cada cercha, después poner la costanera arriba, tirar la escalamina y poner todo. Ya. Salí orando de mi casa hasta la visita. Señor, dale sabiduría, por favor, que no meta las patas, si no después va a tener que llegar a desarmar y todo. ¿Te acordáis, flaco o no? Me fui de vuelta. Señor, que si quedo malo, por favor, controla mi temperamento, que no... Iba de vuelta orando. Puras oraciones banales después del tiempo. Y cuando llego, mi hermano, espectacular el techo. Y me dice el Dani, es que yo soy maestro. Y me di cuenta, él de todos mis hijos es el que tiene más aptitudes en la parte de construcción. Si no hubiera confiado en él, si no le doy la posibilidad de que él agarre el martillo, hubiera sabido yo, o él no se hubiera animado a hacerlo, hubiera sabido que era bueno para eso. Es lo mismo en la iglesia. Tú no vas a saber si eres bueno en la iglesia si no participas en una actividad, si no ayudas en la decoración, si no ayudas a hacer clases, si no ayudas a cortar el pasto. Tú no sabes en qué puedes ser bueno si no te conectas con el cuerpo. Si no te metes a la cocina, ayudar a cocinar, tú no sabes en lo que Dios te puede sorprender. Pero solo se consigue haciendo, y Dios por eso trajo la iglesia. Por eso, porque hay muchos miembros que se deben juntar, aunque todos tenemos diferentes roles, pero todos los miembros los unos de los otros. Necesito al otro, no lo puedo hacer solo. Así que por esa razón tú estás aquí en 1 Corintios 12, del 15 al 16. Miren lo que dijo este texto. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Porque eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Que tú digas, no soy bueno para eso, ¿no eres parte del cuerpo? ¿O eres parte del cuerpo? Solo que no has descubierto todavía en qué Dios te está llamando. Pero ¿cómo vas a descubrir si no te metes a jugar? Allá mi hermano que es tenista, que usted compitió, hizo todas sus cosas, ¿cómo yo puedo saber si soy bueno para el tenis si no agarro una raqueta? ¿Cómo yo descubrí cuando al pastor José Luis le digo, estábamos más jóvenes, le digo, toma pastor José Luis, y le hice un pase.
Y el José la agarró. Dije, este no va a jugar a la pelota, este no. Pero la única manera que tuve que aprender a jugar a la pelota es que lo metiera a jugar a la pelota. ¿Y sabe qué me di cuenta? A la primera, no, él tiene que trabajar en una oficina. Él no va a poder jugar a la pelota nunca. Es mi hermano gemelo. Y adivine. Adivine. Horrible para la pelota. Pero ¿y cómo lo descubrió? Jugando. ¿Me doy a entender o no? En Efesios 4:25, en el cuerpo de Cristo, todos estamos conectados entre sí. Entre sí. Por eso cuando el Señor habló de un rebaño, el Señor habló de las ovejas, el Señor pensaba en un grupo, en un piño, si hablamos de términos de campo. ¿Y sabes qué? Todas unidas van guiándose. Cristo era el pastor, Cristo las guiaba y todas seguían. Por eso en el Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced a Jehová, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todas las ovejitas tienen que andar juntas. ¿Qué pasa si una oveja se aleja? ¡Pum! Los perros, el león, por eso se muevan todos juntitos. Por eso el Señor dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Entonces el Señor hablaba de un cuerpo. Y el Señor dijo que iba a infundir aliento sobre una oveja, sobre el rebaño. Sobre el rebaño. Y a veces pensamos que Dios es para mí nomás y no para el grupo. No, Dios donde más se manifiesta, donde hay unidad en un grupo, no individualidad. Donde Dios más se manifiesta en un hogar unido. Y el otro día en matrimonio enseñé eso, que Dios se retira cuando Satanás llega a un hogar y dejamos entrar a Satanás al hogar. Porque Dios no está donde hay desunidad. El Señor también dijo en Juan 10, no lo busque, del 11 al 17, yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas. O sea, encontramos muchos textos donde Dios nos está llamando a esa unidad. Número 4, en el rebaño de Dios, que nos dio este cuarto punto, recibo protección, que es más de lo que estaba hablando. Mire, cuando estoy siendo golpeado en el mundo por nuestros trabajos y nuestros negocios, ¿la iglesia puede ser una ayuda? ¿Lo ha sido alguna vez? Si no te ha tocado, déjame decirte que bueno, pero yo sé que muchos de ustedes nunca lo ha tocado hasta en estos últimos 10 años, a lo mejor algo difícil del trabajo, pero déjame decirte algo, ustedes han sido claves para ayudar a otros. Porque tú llegaste con tu cooperación a un hermano que estaba sin trabajo, le llevamos su canasta familiar, porque tú estás bien. Pero no sabemos que algún día nos puede tocar al otro lado. Eso es una familia. La familia nos preocupamos. No solo Dios cuida, sino que la iglesia te cuida. Y necesitamos personas a nuestro alrededor justamente que nos protejan. No sé si tú tienes a alguien así, pero debes de rodearte de personas que te empiecen a proteger. Porque estamos para caminar, porque somos una familia, somos un rebaño de Dios. Y lo veíamos el otro día en una clase. ¿Cuál es la artimaña de Satanás? Dividir. ¿Por qué quiere dividir un matrimonio? ¿Por qué muchas veces en nuestra mente se nos aparece la mente del divorcio? ¿Por qué tengo que divorciarme? Porque Satanás planta en nuestra cabeza que no, es que así puede destruir, en la división puede destruir. Por eso el Señor nos llamó a nosotros, inclusive al pastor, en 1 Pedro 5:2, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y ahí se está haciendo referencia a los pastores asalariados. Que hay pastores en aquellos tiempos que tomaban el cargo de la iglesia por el sueldo,
no por la gente. Y el Señor dijo, esto es algo que hay que aprender a veces, que cuando hay un problema, el pastor asalariado, lo primero que hace es se arranca. El pastor no asalariado da su vida por las ovejas. Es fácil descubrir la motivación que tienen los pastores cuando hay problemas. Por eso no hay que huir rápido, tranquilo. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Tiene que entender el concepto de la protección, porque ellos, ¿qué dice? Y esa sujeción no se está diciendo, tienes que hacerle caso en todo al pastor porque él es tu autoridad máxima. No estaba diciendo nunca el escritor eso, solamente estaba diciendo, hácele caso a él porque él te va a poder proteger. Te va a poder ayudar cuando te da un consejo, cuando te dice, no hagas esto. Hermano, ten cuidado con eso. Hermano, no vayas para allá. Esa es la función de un pastor. Obedécele. No se está refiriendo a una imposición, por si acaso. Porque si usted quiere ir a cualquier lugar, puede ir. Aquí en esta iglesia, usted puede ir a cualquier lugar. ¿El pastor le ha prohibido a algún lugar a no ir? No, nunca. Nunca le he prohibido a nadie ir, por si acaso. Solo a la Martina tiene prohibido toda cercanía a cualquier alienígena. Hay algunos varones que pensarán como yo, me imagino. Algunos, ¿no? Que tienen hijas. Dicen, no queremos a nadie al lado de nuestros niños. Pero siempre un marciano aparece, ¿sí o no? Siempre tiene que aparecer un marciano y siempre el de ojos grandes, feo, no sé por qué. No puede aparecer uno rubio, encachado. Siempre el más feo aparece conquistando a la hija regalona, ¿sí o no? ¿Cierto, Te? No, se imagina. Así, pues así pasa. Estoy hablando de mi interior. Déjenme un ratito expresar mi dolor de que mi hija va creciendo. Ya un poquitito la vamos perdiendo, ¿cierto? Pero por lo menos tengo hasta los 18 que nada puede suceder. Juan 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Cuando el Señor estaba hablando acerca de este punto, que es el que quiero llevarlo, el Señor estaba pensando en plantas. Estaba pensando justamente en conceptos de unidad, de fruto, porque lleva mucho fruto. Y Él dijo, yo soy la vid. Porque el Señor quería que una vid puede producir, si no está conectada a la vid principal, no se puede. Y es por eso que Dios, una de las razones por qué te hizo como un rebaño trae beneficios, da queso, da lana. Si tuviera una sola, una cabrita, ¿podría tomar leche? No puedo. Necesitaría un machito para que dé más cabritas. Y al ver más cabritas tengo lechita, pero una no puedo. Mientras más tengo, más beneficio. Y es por eso que tenemos que, usted mientras más con gente se rodee de la iglesia, más beneficio va a tener en su vida, así como va a llevar fruto. Pero también el Señor dijo que la vid deben ser productivas, porque una vid que no produce es testimonio de que parece que no estamos conectados a la vid verdadera. Y esa será cortada y echada ¿a dónde? Al fuego eterno, donde será el lloro y el crujir. Mejor hay que estar conectado con la vid verdadera. Y número 5 y último, en el jardín de Dios puedo ser productivo. Por eso el Señor decía, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué podemos hacer separado de Dios?
nada. Por eso busque la iglesia, conéctese con la iglesia, sea parte de la iglesia, para que pueda descubrir sus habilidades, sus dones, y todavía nos quedan 3 cosas más para aprender, porque estoy aquí en la tierra y cada cosa le va aclarando un poco más. Solo como mención, y esto es gratis para los que toman nota, usted tiene 5 necesidades básicas en su vida, basadas en la enseñanza. Usted tiene la necesidad de conocer su identidad. ¿Quién soy yo realmente? Si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Número 2, tiene la necesidad de desarrollar estabilidad para que no desfallezcan en tiempos difíciles. Por eso necesita la unión, la protección, el cuidado. Número 3, tiene la necesidad de aumentar su capacidad. Usted puede producir más. Donde 2 se juntan, tienen mejor paga de su salario. Donde 2 se juntan, se abrigan mejor. También tiene la necesidad de tener seguridad. Donde usted se junta con gente, con la iglesia, se une, ante cualquier adversidad, nos podemos proteger unos a otros. Y por último, cuando usted está conectado a la iglesia, usted tiene mayor productividad. Es más próspero. Y me imagino que una palabra que todos queremos experimentar, ¿o no? Queremos prosperidad en emociones, prosperidad financiera, prosperidad emocional. Queremos mejorar en muchas áreas de nuestra vida. Déjeme decirle que Dios creó un solo plan, no 2 planes ni 3, 1. Y el único plan donde usted puede sacar lo mejor de usted y ser productivo es con la iglesia. Por eso que dijo el Señor en Hebreo, no dejar de congregarse. Ahora, mientras más se congrega, adivine qué tiene. Mayor productividad, mayor estabilidad, mayor aumento de su capacidad, mayor protección y mayor productividad. Depende de usted hoy día. Estamos en la mitad y no se olvide, siendo parte va a encontrar por qué usted está aquí en la tierra. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta tarde. Gracias Dios por tu palabra, por tu enseñanza, Dios. Te pedimos, mi Señor, que nos estés guiando. Realmente, sin importar, Dios, aquí, cada quien a qué nos conectamos. Algunos se conectan al mundo, otros se conectan en familias, otros se conectan en diferentes cosas, trabajos. Dejando eso afuera, lo único que tú quieres es que nos conectemos entre nosotros. Dios quiere que tú seas parte de una familia. No sé si en esta iglesia, puede ser en otro lugar, puede ser donde Dios ponga en tu corazón, pero Dios quiere que estés conectado en un grupo de creyentes. Eso se llama familia. Y no pasa porque tú digas que eres de la familia, pasa porque Dios diga que eres de la familia. Como te dije, a mí me preguntaron hace años atrás, si tú murieras hoy día, si tú murieras hoy, ¿a dónde vas a ir? Y me llené de dudas y yo dije, y pensé que a la presencia de Dios, al cielo, porque creía en Él. Hasta que me dijeron que no pasaba por lo que yo creyera, pasaba por lo que Cristo hizo en la cruz. Y es por eso que la Escritura dijo que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios te quiere adoptar como hijo, pero tienes que partir reconociendo de que separado de ti no podemos hacer nada, que el pecado nos separó de la familia de Dios. Pero cuando le dices a Dios, Padre, yo quiero ser tu hijo, yo quiero que me libres del infierno, yo quiero que me adoptes como hijo tuyo. Sé que por mis medios no lo puedo lograr, porque he pecado toda mi vida, pero el único que no pecó y dio su vida por mí es Jesucristo. Si tú dijeras eso con tus palabras y con una fe puesta en Jesucristo, en Dios,
déjame decirte que en esta mañana, por lo que tú dices y porque el Dios da testimonio de aquello, Él te adopta como hijo. Él te recibe como su hijo. Pero tú tienes que decirle, Padre, adóptame, quiero ser tu hijo. Si hay alguien en esta mañana que nunca ha hecho esa conversación con Dios, si tú nunca le has dicho al Señor, Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija, yo quiero estar en el cielo contigo. Por esas personas, por estas personas que pueden tener este pensamiento en esta mañana, me gustaría orar por ti. Si a ti se te pasó lo que acabo de decir por la mente y estás pensando, yo no sé a dónde voy a ir cuando me muera, yo quiero estar seguro que voy a ir a la presencia de Dios. Me gustaría primeramente orar por ti solamente. Que habrá alguien que diría, pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro de mi salvación. Yo quiero estar en la presencia de Dios cuando muera. Solamente alza tu mano y voy a orar por ti. Quiero saber, amén, que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo necesito estar seguro de mi salvación. Amén, que Dios te bendiga. Alguien más, pastor. Amén, que Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Voy a orar por estas 3 personas. Para que Dios les ilumine y les muestre que solo en Él nos hace perteneciente a la familia de Dios. Nadie más. Padre, gracias a Dios. Oro por las personas que han alzado su mano. Que se les pasó por la mente y yo sé que es el Espíritu Santo convenciendo. Y que le está diciendo, mira, aférrate a Dios. Es el único que te puede dar vida eterna, salvar de la condenación. Así que si estas personas hicieron eso, Dios, ora a ti. Y es el deber de cada uno de los que estamos aquí, que somos ya hijos de Dios, decirle, Señor, por favor, recibe a estas personas para que sean parte de nuestra familia. Para que puedan experimentar, gozar y puedan disfrutar de todas las cosas que hay, el vivir en comunidad, en unión. Sea aquí o no sea aquí, pero es lo que tú quieres para nosotros. Así que el Espíritu Santo trabaja en sus corazones y en las personas que siempre van a llevar un consejo, una palabra, le van a mostrar que en Cristo hay vida eterna. Pero también quisiera preguntar, si aparte de ello, ¿habrán personas que dirían, pastor, solamente ore por mí, doy gracias por lo que Dios me está enseñando, me está diciendo? Creo que estoy encontrando mi identidad y quiero seguir encontrando mi llamado. Pero también diría alguno, pastor, yo necesito hacer, porque si no hago no sé realmente en qué puedo servir. Habrá alguien que diría, pastor, yo quiero ir un poquito más allá, quiero hacer, quiero que Dios me muestre para qué soy bueno. Déjame orar por ti también, si habrá alguien. Amén, que Dios te bendiga. Amén, 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 amén. Gracias. Termino esta oración. Padre, gracias Dios por esta mañana. Gracias Dios por cada uno de los que alzan su mano, Dios. Que quieren y tienen el deseo que tú vayas hablando, mostrando. Y algunos tienen el deseo de hacer. Que así sea, Padre mío. Porque para eso nos llamaste a nosotros para poder hacer y ayudarnos mutuamente. Y entender que nuestro pecado, nuestros errores, no nos dan nuestra identidad. Porque yo soy hijo de Dios. Pero que necesito mejorar. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares. Sánanos, danos paz también, porque el hecho de seguirte muchas veces nos ha llevado a distanciarnos de familias, personas. Pero el Señor justamente nos dijo que los verdaderos hijos de Dios lo miran a Él y no miran hacia atrás. Y no miran quizás con dolor a nuestras familias, porque ponemos la vista en las cosas de arriba, en lo eterno. Pero tráenos la paz. Y a través de nuestras decisiones, inclusive convicciones, de que estamos dispuestos a seguir a Jesucristo, yo creo que también es un testimonio suficiente a nuestras familias, a veces para decirle, es que Cristo es más importante que tú. Y en algunos casos, ese testimonio ha impactado a la misma familia y terminan queriendo el mismo Dios tuyo. Gracias Dios, bendice esta mañana a cada uno de los presentes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.